bienvenidos a nuestra actualización de indicadores de impacto COVID-19 en la venta online en México. Agradecemos mucho que estén conectados en este momento, en esta tarde, para poder dar inicio a este webinar. Y antes de comenzar, me gustaría darle la palabra a Pierre Blaise, que es nuestro director general, el director general de la AMBO, a que nos dé un mensaje muy importante justamente previo a nuevas temporalidades que se vienen. Hola Pierre, ¿cómo estás? Hola Dani, buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por acompañarnos en la presentación de este reporte del impacto del COVID-19. Y quisiera básicamente empezar este evento platicando de la gran noticia del día, que es el lanzamiento del Buen Fin. Entonces, primero me gusta poner un poquito en contexto lo que viene y por qué es tan importante ahorita hablar del Buen Fin cuando estamos en el medio de la pandemia todavía aquí en México. El comercio electrónico está aquí para quedarse. Las últimas semanas estuvimos revisando qué estaba pasando en otros países que pasaron ya por la pandemia y varios de ellos ya salieron de la pandemia. Entonces aquí les voy a enseñar dos gráficas interesantes para demostrarles que el comercio electrónico está aquí para quedarse. Eso viene de un estudio que publicó Emarsys en el sitio que se llama ccinsight.org. Y básicamente estamos viendo en países como Italia, que fue el primer país después de China que tuvo el COVID, el impacto que ha tenido en ventas, en valor, el COVID en el crecimiento. Y vemos, por ejemplo, que un país como Italia, que estaba más o menos un 20% de crecimiento anual de comercio electrónico antes de la pandemia, subió casi, más de 100% durante la pandemia, pero después de la pandemia, cuando empezaron a abrir las tiendas que se quedaron arriba de los 50%. Igual cuando estamos mirando otros países como España, por ejemplo, un poquito menos de 20% antes del COVID, más de 100% durante la pandemia y nuevamente están arriba del casi un 75%. Estamos viendo el mismo fenómeno en todos los países del mundo que pasaron por el COVID. ¿Por qué es tan importante platicar de eso con ustedes hoy? Porque nosotros estamos todavía en la pandemia. Muchos me están preguntando qué va a suceder, para el Buen Fin, qué va a suceder el año que viene. Pues aquí tenemos ejemplos de otros países que demuestran que el comercio electrónico ha ganado relevancia por el COVID y que vamos a quedarnos en niveles más altos, obviamente, que antes de la pandemia. Entonces, le pasaremos los datos de los demás países, pero todos los países dicen las mismas cosas. Ahora, el Buen Fin. Entonces, hoy tuvimos la conferencia de prensa, ya es oficial, va a ser una campaña muy distinta. Jamás vamos a ver este tipo de fotografías, ojalá, por el tema del COVID-19. Y entonces, este año, el comercio electrónico va a jugar un papel muy importante para todos nosotros. Vieron probablemente que en Estados Unidos varias cadenas decidieron cerrar las tiendas durante el Thanksgiving. Eso no va a suceder en México. Nosotros decidimos, la Secretaría de Economía y todas las organizaciones que participan en la organización del Buen Fin, que obviamente las tiendas físicas van a jugar un papel, pero que vamos a tener, más allá de la reactivación económica, que es tan importante para el país, vamos a tener que organizar un Buen Fin más responsable, tomando en cuenta los riesgos sanitarios. Va a ser probablemente el primer Buen Fin verdaderamente omnicanal. Entonces, sabemos que en el pasado tuvimos también muchas ventas en línea. El año pasado se vendió nada más 9.4% de las ventas de Buen Fin en línea. Digo nada más porque fue un gran éxito, veniendo de los 5%, pero podemos esperar mucho más este año. La prioridad de las prioridades para nosotros son nuestros empleados y la salud de los compradores. Es la razón por la cual van a ver que se van a implementar muchas medidas de seguridad en los comercios, obviamente la sanitización de los espacios, el hecho de tratar de implementar medidas de sana distancia todavía en una época complicada. Y el comercio electrónico va a permitir justamente a mucha gente beneficiar de los beneficios del Buen Fin sin salir de casa, ¿no? La gran noticia del día es que el Buen Fin va a durar 12 días, del 9 al 20 de noviembre. Se publicó hoy, entonces quisiera aprovechar el espacio con ustedes para que sepan. La razón principal no es generar más ventas, la razón principal
es evitar la aglomeración de gente en las tiendas, pero todos dicen que el comercio electrónico este año va a tener un papel más importante y que nosotros tenemos que liderar eso. Entonces quisiera aprovechar esos 3 minutos al inicio para decirles que, bueno, tenemos una gran oportunidad frente a nosotros en noviembre. Ojalá la información del día de hoy sea muy interesante para ustedes. Les ayudaremos a prepararse mejor para esta gran temporalidad que es el Buen Fin. Gracias, Dani. Al contrario, gracias, Pierre. Muy bien, pues con esta intro creo que vamos a tener bastante buen contexto de lo que está sucediendo en términos varios. De hecho, el reporte que estamos por presentar va a tener cinco secciones. Por un lado, yo les voy a presentar los resultados de una encuesta que hicimos a todo el ecosistema de comercio electrónico para medir el impacto que esto está teniendo en sus empresas, siendo una actualización de algo que ya habíamos estado compartiendo durante marzo. Después vamos a tener una descripción sobre el análisis comportamental que están llevando los sitios de comercio electrónico gracias a datos de Nétrica y pues, bueno, de la Casa de Investigación GFK. Comscore, a través de un análisis también profundizando en algunas categorías retail, nos va a hablar sobre qué está sucediendo en términos de visitantes únicos diarios en sitios de comercio electrónico en múltiples subcategorías de retail. Y Shareably, con su herramienta, también nos va a platicar sobre qué tanto están interactuando nuestras marcas dentro del esquema de canales sociales. Y finalmente, y con mucha suerte que logramos incorporarlos en este reporte, AppsFlyer está por lanzar un estudio que mide mucho el impacto de la asimilación de aplicaciones móviles, y en este caso aplicaciones de comercio electrónico, el cual, bueno, viene de un reporte global. Y AppsFlyer nos ha compartido datos tanto de lo que sucede a nivel global como lo que está sucediendo en México al compararlo con algunos países de la región de LATAM. Así que con esto vamos a cubrir el webinar. Con esto me adelanto entonces para presentarle a nuestros panelistas que algunos de ellos ustedes ya conocen. Está con nosotros Ricardo Barueta, director general de GFK, quien va a presentar los datos de Nétrica. Por otro lado, José Luis Espinosa, que viene de Comscore, que nos va a platicar sobre las subcategorías de retail. Fernando Vega, también de la misma empresa, en la parte de Social Solutions, él nos va a platicar el tema de las redes sociales. Y finalmente, Guilherme Bassani, que es nuestro nuevo panelista el día de hoy, va a platicarnos los resultados de este estudio que les estaba ya comentando. Así que, pues, bienvenidos a nuestros panelistas. Muchas gracias por participar. Un mensaje a nuestros asistentes, cualquier pregunta que tengan ustedes para cada una de las secciones, favor de utilizar el botón de Q&A que se encuentra en la plataforma de Zoom para indicar cuál es su pregunta, y si pudieran ser específicos a quién le están dirigiendo esa pregunta, lo vamos a agradecer, ya que estas preguntas las estaremos respondiendo a lo largo del webinar, las que se puedan, y las que no las vamos a condensar en una última sección de Q&A al final de todas las presentaciones. Así que con esto arrancamos el webinar. Y pues bueno, me toca a mí iniciar y darles estos datos. Esta es una encuesta que hicimos a todos nuestros afiliados de la asociación. Esto es representando, digamos, que al ecosistema que vende en línea. Y actualizamos algunos indicadores de lo que venía sucediendo en marzo, que incorporamos en nuestro primer reporte COVID, el reporte 1.0, y que ahora volvimos a tocar base estos meses después para medir qué tanto había estado modificándose todos estos indicadores. Esta es una encuesta online que decidimos hacer del 12 al 28 de agosto, es decir, es bastante reciente la información, y logramos recabar 361 respuestas completas de empresas que están participando activamente en nuestra asociación. ¿Cómo está distribuido el perfil de empresas participantes en esta medición? Pues básicamente tenemos el 64% de nuestros participantes fueron comercios o marcas, y ahí podemos ver una gran dispersión de las diferentes categorías que poco a poco empezamos a tener mucha mayor representatividad. Anteriormente no habíamos tenido tanta variedad, y esto es una gran noticia, el poder tener tantas perspectivas de diferentes industrias. Y por otro lado, con las categorías de los proveedores, que son los
tenemos empresas que soportan toda la operación de comercio electrónico, llámese plataformas de pagos, plataformas de e-commerce, empresas logísticas, e incluso agencias también y consultoras, pues bueno, ahí pueden ver cómo están distribuidos en estos resultados. Básicamente estamos concentrándonos en empresas grandes, tenemos una proporción un poco más pequeña de empresas medianas y pequeñas. Y bueno, las áreas de trabajo en donde estaban concentrados nuestros encuestados, pues tienen que ver mucho con dirección general, áreas de marketing, áreas de comunicación y por supuesto áreas de e-commerce. Así que con esta perspectiva y la perspectiva de este tipo de respuestas, podemos ver algo muy interesante. Ya veíamos viendo desde el reporte de marzo que las ventas a nivel general para los comercios y marcas había sido con un impacto importante, ¿no? Teníamos al 52% justo en marzo, que venía con disminuciones muy fuertes, significativas, de mayor al 25% en sus ventas generales. Y cabe destacar ahora que en agosto el efecto sigue siendo negativo, pero definitivamente ha incrementado la proporción de empresas que han logrado nivelar e incluso acrecentar el volumen de ventas en general que estaban teniendo. Venían de 32% y ahora los estamos viendo en 35%, es decir, 3 de cada 10 de nuestras empresas han estado experimentando crecimientos en sus ventas en general. También comparándolo con lo que está sucediendo, y esto obviamente porque los comercios y marcas tienen una interacción muy directa con nuestro consumidor, también vemos que el ecosistema de proveedores incluso ha sido más beneficiado de estas ventas en general que han logrado hacer. Toda esta transformación digital y estos nuevos esfuerzos por generar una nueva operación o robustecer un canal de venta digital que a lo mejor no había sido prioridad en proyectos pasados y que a través de COVID lo habían sido. También vemos un impacto muy importante de lo que estuvo sucediendo en marzo al inicio de la pandemia, donde los proveedores básicamente fueron sacrificados un poco entre los presupuestos, y poco a poco esta priorización del canal digital ha hecho que también este sector esté incrementando sus ventas totales. Ahora, si lo vemos en la perspectiva de las ventas en línea, vamos a ver que, bueno, de por sí nuestros comercios y marcas, o por lo menos lo que estamos reflejando aquí, es que 8 de cada 10 de ellas tiene a lo mejor una interacción omnicanal, es decir, combina el vender por internet con otros canales físicos, y solamente el 20% de ellos son pure players. Una vez teniendo esto en cuenta, también encontramos algo muy importante, que aquí es cuál es el crecimiento exponencial que está experimentando la venta online en estos comercios, y vemos que se concentran en crecimientos de triple dígito, donde 2 de cada 10 marcas ya reportan tener crecimientos mayores al 300% de crecimiento en el volumen de negocios de sus ventas en línea. Entonces, aquí ya estamos teniendo, primero que nada, que la mitad de ellas están duplicando su crecimiento en Internet, dada la priorización de este nuevo canal digital. Los que ya la tenían lo están fortaleciendo, y los que no lo tenían están viendo su desarrollo ahora. Debido obviamente a los impactos que ha tenido COVID, decidimos hacer esta medición un poco comparando lo que había estado sucediendo en términos de impactos financieros más allá del impacto en volumen de negocios. Y aquí encontramos algo muy importante. Primero que nada, las buenas noticias es que los impactos financieros están obviamente perdiendo fuerza, es decir, tenemos menor incidencia de este tipo de impactos de lo que vimos en marzo, cuando estábamos en una total crisis y en una total incertidumbre, a lo que vemos ahora en agosto, donde ya todos estos impactos han ido decreciendo. Siguen siendo importantes los temas de reducción de presupuestos, ahí lo vemos incluso cómo ha estado liderando la lista desde marzo, pero también encontramos que se disminuyó el impacto del tipo de cambio. Recordemos que en marzo tuvimos una de las caídas más fuertes del peso frente al dólar, y ahorita ya estamos viendo una normalización de ese efecto. Cancelación de pedidos también de los clientes ha sido de las variables que no se han modificado, y en el caso de los retrasos en los pedidos han tomado más relevancia ahora en agosto de lo que estuvo sucediendo en marzo. También encontramos que, y complementamos mucho con lo que
logramos obtener de las respuestas abiertas, en donde pedíamos más información sobre qué otros impactos financieros les estaban sucediendo. Y aquí encontramos algo muy importante, que es el freno de inversiones. Varias cosas se tuvieron que detener. Vemos también que los presupuestos no solo fueron para estrategias de marketing, sino también para las inversiones operativas, tecnológicas, de inmobiliario, de equipo de cómputo, etcétera. Inversiones que no estaban adicionales contempladas, es decir, a lo mejor tuvieron que pagar algún servicio adicional, a un proveedor adicional, a una nueva gestión de trabajo, etcétera. Entonces, obviamente, hubieron inversiones que no estaban pronosticadas. Varios de ellos estuvieron experimentando el cierre temporal del negocio, y vemos también que han habido algunos efectos, sobre todo en los players que tuvieron presencias físicas, en donde, a pesar de que hubieron apertura de puntos físicos, no estaban teniendo el mismo volumen de ventas que estaban recibiendo pre-COVID. Del lado de los impactos operativos, también encontramos que todos los impactos operativos han perdido fuerza, es decir, también han tenido han perdido el impacto negativo que están teniendo. Sin embargo, también se prioriza mucho la movilización ahora sobre los viajes que se hacen hacia y desde México para todo el tema de negocios. Ha sido de las variables más afectadas, y obviamente también hemos tenido cancelaciones de promociones, problemas de demanda que también han disminuido. Siguen habiendo la misma desmotivación, tienen muy poca diferencia entre lo que ha estado sucediendo en términos de la salud interna del equipo, en donde tienen todavía desmotivado al personal. Muchos de ellos ya reportan haber tenido, lo vamos a ver más adelante, impactos en el capital humano, recorte de sueldos, incluso recorte temporal o permanente de miembros del equipo. Y en otros de los impactos en donde también estamos encontrando que ahora se están robusteciendo esta importancia, es los problemas de logística y entrega. Ya tenemos aquí en esta medición de agosto temas por hacer llegar al cliente final sus productos, o a tener algún tipo de tema logístico que tuvieron que estar resolviendo. Pero vemos al final de cuentas que están en términos operativos también disminuyendo el efecto tan negativo que estuvimos viendo en marzo. Otra cosa que también medimos en esta edición, y esto con aprendizajes de lo que estuvimos midiendo para las pymes, que en este caso también tuvieron este mismo cuestionario. En el caso de las empresas que venden en línea, que recordemos que también ya están concentrados en empresas grandes, vemos que en efectos del capital humano, la primera impacto fuerte que han tenido es el retraso en contrataciones y la reasignación de tareas del personal. Vemos también que la tercera razón, o el tercer impacto más importante que les venía ya adelantando, es la reducción de sueldos y salarios. Y vemos que también el tema de manejos de coaching, de manejos de crisis, el tema de flexibilidad de horarios, etcétera, han sido variables no tan fuertes como lo vemos en los impactos operativos o financieros, pero que por lo menos 3 de cada 10 de nuestras empresas están teniendo algún tipo de estos impactos en términos de su equipo de trabajo. Sin embargo, tampoco, no todas malas noticias. Creemos y lo reflejamos aquí en estos resultados. Las empresas que tenemos afiliadas a la AMBO están bastante seguras de que ya tienen una estrategia, se sienten preparadas ante las siguientes estrategias de negocio, que obviamente lo medimos en esta edición, pero es muy importante porque empiezan a tener ya visibilidad de lo que va a suceder para el próximo año. Entonces, ya tener una certidumbre genera una estrategia, y obviamente el poder fluir un fortalecimiento mucho más alineado con todas las áreas. Algo interesante que también medimos en esta encuesta era la capacidad de adaptación que están teniendo los negocios, es decir, las empresas, ante esta nueva normalidad. Y lo medimos en 3 aspectos muy importantes. Primero que nada, el impacto en la satisfacción del cliente, en donde nuestras empresas han logrado detectar detrimentos en la satisfacción de su consumidor debido a problemas logísticos, problemas de entrega, a lo mejor tuvieron algún tema con su plataforma. Entonces, el cliente todavía ha tenido que acostumbrarse a esta nueva forma de interacción con las empresas que estaban acostumbradas a tener una interacción más presencial, y que ahora la están haciendo en línea,
pandemia han tenido un impacto, digamos que semi-negativo, ¿no? 2 de cada 10 de las empresas. 49% están creyendo que tienen un impacto muy positivo y algo positivo que también cabe resaltar. Y algo también que compara mucho con lo que está sucediendo en términos de satisfacción es dos cosas muy importantes que entran dentro de la capacidad de adaptación de una empresa. Por un lado es la capacidad de adaptación a las necesidades actuales de los clientes, es decir, este nuevo consumidor, donde casi 8 de cada 10 de nuestras empresas se sienten preparadas o que han tenido un impacto positivo en esta nueva normalidad. Y otra también es la capacidad de desarrollo e innovación, en donde también tienen muy buena percepción de lo que están haciendo y que está generando esta nueva normalidad para ellos también como estrategas. Entonces, con esta plataforma de confianza que estamos viendo en nuestras empresas que venden en comercio electrónico, pues vemos cómo la relevancia del canal digital para 2021 toma más fuerza que nunca. Y ya lo veníamos platicando con Pierre hace un momento. Para nuestras empresas de comercio electrónico, a nuestros comercios y marcas, encontramos que 2 de cada 10 de estas empresas esperan que represente más del 30% de sus ventas totales, sus ventas en línea. Y esto es muy importante porque veníamos también de una tendencia en la que todavía no llegábamos ni a los 10% de manera general, y ahora estamos viendo cómo la priorización del canal digital empieza a permear también en las estrategias de negocio. Algo importante que empezamos también a medir aquí teníamos curiosidad sobre qué tanto están preparándose en términos de aumentar su portafolio, tanto en términos de productos como en categorías. Y encontramos algo muy interesante. También encontramos que tenemos a empresas que están de alguna manera dándose cuenta que tienen que completar el catálogo de SKUs que tienen en sus páginas, en donde no todos los sitios tienen todo su inventario en línea. Y entonces vemos que también el catálogo de productos estará creciendo entre el 1 y el 25% de lo que esperan nuestras empresas. Y por otro lado, también 44% de nuestras marcas y comercios nos indican que van incluso a aumentar el número de categorías de productos que van a hacer. Además de muchos otros aspectos que obviamente en esta encuesta ya no alcanzamos a medir, pero también son temas de logística, de métodos de pago, etcétera. Pero en este caso queríamos enfocarnos en conocer y tener curiosidad sobre este particular aumento en portafolio. Y finalmente, para cerrar, y preparándonos también con las cifras que nos habla Pierre, con estas fechas confirmadas de Secretaría de Economía, pues nosotros ya nos habíamos adelantado a preguntarle a nuestras empresas, a nuestros comercios y marcas, cuál es su interés en participar en Buen Fin, con muy buenas noticias. 9 de cada 10 de estos comercios y marcas tienen contemplado participar en la campaña. Incluso tienen pensado que el share también de su e-commerce versus las ventas totales ya alcancen los 30%, y pues ahí vemos las expectativas, ¿no?, de crecimiento, en donde vemos por un lado la estrategia a nivel digital, en donde tenemos casi al 37% de nuestros comercios y marcas declarando que van a tener un crecimiento superior al del 50% durante el Buen Fin de lo que venían experimentando en la campaña anterior. Y a nivel de crecimiento total de negocio, ya tienen una expectativa más aterrizada, concentrándose casi el 50% de ellos entre entre el 20% y menos del 10%. Ahí lo vemos concentrado, como sus estrategias para posicionamiento de canal digital también empiezan a modificarse y a generar más valor para e-commerce. Entonces, buenas noticias. Creo que esto es una gran oportunidad también para que todo el ecosistema siga creciendo. Y con esto, pues, me paso ahora contigo, Ricardo, que nos vas a platicar ahora sí qué es lo que está sucediendo con los sitios de comercio electrónico, las categorías más importantes y tus expectativas sobre lo que vaya a pasar para el último trimestre de este año en contexto COVID. Correcto. Muchas gracias, Dani. Buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, yo les voy a platicar un poco sobre esta información comportamental que levantamos con la herramienta métrica, un poco recordar la fuente de los datos.
Nétrica es una herramienta que surge de un panel comportamental que tenemos de alrededor de 11,000 personas a nivel nacional en México, a quienes traqueamos absolutamente toda su actividad en sus dispositivos, distintos dispositivos digitales. Y bueno, hacemos una extracción de todo lo que tiene que ver con e-commerce. Entonces, pues esta herramienta nos permite recolectar por un lado, pero analizar justamente el comportamiento de e-commerce. Al ser información comportamental que se recoge directamente de la actividad de las personas, bueno, pues tiene un enfoque totalmente en el consumidor. Y bueno, pues vemos por un lado audiencias, por otro lado actividad, búsqueda en sitios de e-commerce, compra, etcétera. En esta ocasión lo que yo les voy a compartir es información de visitas, que bueno, ahí empieza la actividad de e-commerce, de visitas a sitios de e-commerce de diferentes categorías, y estamos tomando un periodo del 17 de febrero hasta el 30 de agosto de 2020. Vamos a mostrar algunos gráficos en donde vamos a mostrar índices de cómo ha variado el volumen de visitas para distintas categorías, en donde vamos a tomar esa semana, tercera semana de febrero, del 17 al 23 de febrero, como base 100, y de ahí podremos ir viendo variaciones en tendencia. También recordarles, nosotros estamos hablando de 3 grandes categorías. Por un lado, todo lo que es pago de servicios online, en donde hay pues una diversidad de subcategorías como entrega de comida a domicilio, compra de boletos de cualquier tipo, recargas telefónicas, movilidad, etcétera. Tenemos la gran categoría de viajes, ¿no? En donde hay hoteles, aerolíneas, agencias de viaje y transporte. Y finalmente, la gran categoría de shopping, ¿no? Acá estamos considerando compra, pues, de cualquier cosa, ¿no? Mascotas, bebés, cultura, moda, juguetes, videojuegos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, empecemos con la categoría de travel y voy a explicar la gráfica porque todas las gráficas tienen la misma forma. Como les decía, al extremo izquierdo tenemos la base 100 de lo que pasaba a mediados de febrero. Acá abajo tenemos los meses, ¿no? De cómo se ha ido comportando las visitas. Y hasta abajo tenemos un semáforo en donde estamos viendo pues qué tan debajo o por arriba de ese benchmark que definimos de mediados de febrero se están comportando estas visitas a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, entrando a los datos, pues ya hemos visto en ediciones pasadas de estos análisis que la categoría de travel pues fue la más golpeada, sobre todo al principio de la pandemia. Por ahí, cercano al hot sale, de hecho, como resultado del hot sale, vimos que levantó de esos 30% de los niveles pre-COVID, pues más o menos a niveles de 50% el total categoría. Y pues una buena noticia es que justamente a partir del cambio de semáforo a naranja, que en realidad es Ciudad de México, pero también un número grande de estados que cambiamos a naranja más o menos en esa misma época, vemos otro incremento, ¿no? Que nos lleva pues ya a niveles de entre 50 y 60%, y estamos cerrando la última semana de agosto con 66% de actividad de lo que veíamos en pre-COVID, ¿no? Entonces, pues vemos cómo pues se está recuperando lentamente la categoría de travel. Llama la atención en la última semana un repunte importante, particularmente en agencias de viajes. Voy a hacer un énfasis para tratar de empezar a dar alguna respuesta a este planteamiento inicial que hizo Pierre, que el comercio electrónico llegó para quedarse, ¿no? Creo que tenemos ya tendencia para empezar a ver cómo se están estabilizando las visitas en los sitios de diferentes categorías. Parecería que puntualmente en travel la recuperación a los niveles pre-COVID
va a ser un poco larga, ¿no? Va a ser lenta, pero bueno, empezamos a ver esa recuperación y bueno, sin duda, particularmente para los sitios de travel, pues están representando una parte importante de la recuperación de la industria en su totalidad. Después tenemos la gran categoría de pago de servicios online. Y aquí tenemos como dos grandes tipos de subcategorías. Por un lado tenemos movilidad, tenemos recargas, tenemos compra de boletos, que bueno, también sabemos que fueron muy impactados a nivel total. Categoría de servicios online, pues también vimos esta caída al principio de la pandemia. Por ahí empezó a mostrar alguna recuperación, pues también alrededor del hot sale. Y también aquí llama la atención cómo a partir del cambio de semáforo, particularmente movilidad, que es un buen ejemplo de cómo están más o menos la actividad volviendo, pues empieza a crecer un poco antes y se estabiliza ya alrededor de 65%, 2/3 partes de los volúmenes de actividad de lo que tenía anteriormente. Y aquí, pues el gran ganador de los servicios de online, pues es la entrega de comida, ¿no? Que desde principios de la pandemia vimos que empezó a crecer, siguió creciendo de manera consistente. Y la verdad es que aquí, pues podemos ver cómo, pues hay una estabilidad pues muy clara ya en las últimas muchas semanas, alrededor de 50% por arriba de los niveles de actividad que veíamos pre-COVID. Es decir, parecería que se está estabilizando, ¿no? En 50% más actividad esta categoría de entrega de comida que se solicita por internet. Y bueno, vamos a la gran categoría de shopping, ¿no? La gran categoría de shopping creo que es una muestra muy clara, ¿no? De que efectivamente el comercio online llegó para quedarse. Y bueno, es evidente el beneficio que trajo para el comercio electrónico en las categorías de shopping el encierro, ¿no? Empezó a crecer muy desde el principio. Es también muy claro ese pico que generó el hot sale. Pero bueno, después del hot sale cae a los niveles más o menos que traía en las semanas anteriores y se estabiliza, ¿no? Se estabiliza, pues aquí lo que vemos es que entre 30 y 35% por arriba de los niveles pre-COVID se está estabilizando la actividad de los sitios de shopping. Otra vez vemos acá cómo los sitios multicategoría pues mueven de manera muy importante las compras o la actividad en los sitios de shopping, ¿no? Un comportamiento muy similar. Y algunas categorías que nos llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, fashion, ¿no? En la línea esta naranja, pues vemos, ya habíamos visto, ¿no? Que al principio cae. Fashion es una categoría, yo diría que muy sensible tanto a promociones como a temporalidades, ¿no? En el momento que nos acostumbramos un poco al encierro, empieza a crecer, ¿no? Habíamos hablado anteriormente que pues, seguramente empezamos a vestirnos de manera diferente, ¿no? Para estar cómodos en casa y demás. El impacto positivo del hot sale. Después se muestra una caída, pero luego viene el inicio de vacaciones, ¿no? Y entonces parecería que otra vez hay un repunte en fashion. Después viene el semáforo naranja, que es cuando empiezan a abrir de manera pues, más masiva tiendas, la gente se empieza a salir a la calle. Recordemos estos eventos, ¿no? De la gente haciendo filas para entrar a tiendas y entonces, bueno, pues por ahí se muestra una caída en las últimas semanas, pero aquí en la última semana o 2 semanas vemos un repunte que lo más probable es que tenga que ver con que inicia la campaña del hot fashion, ¿no? Entonces,
vamos a ver, en los próximos días estaremos por ahí compartiendo información de qué pasa con Hot Fashion, pero bueno, se deja ver que va a tener un repunte importante esta categoría. Por ahí Home and Decor, en la línea esta gris, tiene un comportamiento más o menos similar a Fashion. Sin embargo, vemos que termina 40% por arriba y también de manera bastante estable, entre 40 y 50% por arriba de los niveles pre-COVID en los últimos meses, ¿no? Entonces, pues también es una categoría beneficiada. Y bueno, supermercados, ¿no? Supermercados que desde el día 1 de la pandemia empieza a crecer, ¿no? Alcanza niveles pues, de más del triple de actividad en el momento pico, ¿no? 350% de la actividad pre-COVID. Después también presenta una caída en el momento del semáforo naranja, ¿no? Pues sí, nos salimos a las tiendas, a las calles, pero en las últimas semanas tiene una estabilización, pues por arriba del doble de actividad de los niveles pre-COVID, ¿no? Entonces, pues sí, estas son categorías en donde creo que podemos afirmar sin ninguna duda que el comercio electrónico llegó para quedarse, ¿no? Algunas otras que vale la pena mencionar, farmacia, ¿no? Farmacia que en algún momento creció de manera importante, sobre todo hacia la mitad de este periodo que llevamos de pandemia. Después tuvo por ahí una caída interesante, ¿no? Que vuelve a repuntar por ahí del inicio de las vacaciones. Otra vez el semáforo naranja, ¿no? Parece que nos tira, regresando a más o menos a los mismos niveles pre-COVID. Deportes, ¿no? Que también tuvo crecimiento sostenido, luego otra vez el hot sale, cae después del hot sale, pero se estabiliza también casi al doble de actividad de estos niveles pre-COVID. También recordemos que en el caso de deportes, pues hay mucha actividad deportiva que todavía no reanuda actividades físicas, pero bueno, esto es lo que estamos viendo. Y videojuegos, que es una categoría, pues parecería que muy de nicho, ¿no? Y tiene un comportamiento pues muy particular. En las últimas semanas, interesante, ¿no? En las vacaciones y el regreso a clases, pues regresa un poco hacia los niveles que tenía pre-COVID, después de haber crecido alrededor de 30-35%. Tenemos la categoría de juguetes, ¿no? Que esta pues también es una categoría muy, muy particular, responde a fechas y a eventos también muy, muy puntuales, ¿no? Vemos cómo se mantuvo más o menos estable, luego en el Día del Niño pues triplica su actividad pre-COVID, que pues, es natural por el comportamiento de la categoría, luego regresa, ¿no? a los niveles anteriores. Y muy interesante, ¿no? Otro repunte justamente cuando empiezan las vacaciones, ¿no? Vuelve a caer y ahora, ¿no? Justamente como hacia el final de las vacaciones, ¿no? Antes del inicio de clases, pero se mantiene, ¿no? Se mantiene también 25-30% por arriba de los niveles pre-COVID. Y finalmente, pues estas dos categorías, ¿no? Que hablan un poco de estas nuevas formas de entretenimiento que hemos adoptado, ¿no? en el encierro. Por un lado, la cultura, ¿no? La búsqueda de compra de cultura en línea. Vemos, pues sí, habíamos visto que creció, ¿no? Por ahí de 130%. Tiene un repunte también importante en el hot sale y cae de este repunte, pero la verdad es que se ha mantenido, ¿no? 20-25% por arriba de los niveles pre-COVID, particularmente en las últimas semanas, ¿no? Probablemente tenga que ver con el regreso a clases, pero bueno, regresa a los niveles pre-COVID. Y esta categoría de manualidades, ¿no? En donde vemos compra de juegos de diseño, cosas de plastilina, material para dibujar, ¿no? Para entretenerse ahí con este tipo de cosas. Pues vemos también un crecimiento sostenido, y parece que se está estabilizando
pues casi al doble de la actividad, de los niveles de actividad que mostraba en los niveles pre-COVID. Y por ahí hay otras categorías, ¿no? Pets, todo lo que tiene que ver con mascotas, también con crecimientos de 250% aproximadamente y sostenido incluso después del semáforo naranja, etcétera, ¿no? Entonces, pues como conclusión, pues creo que tenemos evidencia aquí en México que lo que nos platicaba Pierre que ha pasado en otros países, seguramente se va a repetir en México, ¿no? El comercio electrónico y muy particularmente para algunas categorías, pues llegó para quedarse. Entonces, pues seguiremos compartiendo información y esperemos tener buenas noticias en el futuro para la mayor parte de las categorías. Y con esto los dejo yo con José Luis. Gracias, Ricardo. Pues ahora sí que José Luis nos va también a dar un poco más de detalle desde la perspectiva de lo que ellos ven en términos de visitas únicas diarias. Así que, José Luis, bienvenido y cuéntanos ustedes qué encontraron. Perfecto, Dani. Muchas gracias por la presentación y bueno, pues un privilegio poder seguir comentando con todos ustedes algunos hallazgos de esta versión 4 del reporte COVID. ¿Vale? Y bueno, solo como breve recordatorio metodológico, los datos que veremos en adelante son resultado de nuestro reporte custom, donde vamos actualizando la información semanalmente. Y esto proviene de la medición de dispositivos desktop y dispositivos móviles. La fuente de información es nuestro panel multiplataforma y revisaremos el periodo que va del 9 de marzo al 16 de agosto de 2020. Lo que estaremos leyendo en adelante van a ser índices de igual forma que toman como base 100 y bueno, esto para poder entender los crecimientos y las caídas de audiencia única que al final están enfocados en medir el consumo digital de personas. ¿De acuerdo? Bueno, estas son las 19 subcategorías dentro de retail que vamos a estar revisando. Y bueno, aquí lo que haremos es una revisión agrupada de estas 19 subcategorías para poder analizar cuál ha sido el impacto pues del confinamiento y en general de la pandemia en estas 19 subcategorías que, como he dicho, pertenecen a nuestra gran categoría de retail. Y bueno, comenzamos con comida, supermercado y despensa. Y bueno, esto lo tomamos como una subcategoría referente en este análisis. Y aquí lo que vemos es que a partir de la declaratoria de la fase 2, que sabemos significó pues un endurecimiento de las medidas de confinamiento y distanciamiento social, la audiencia en esta subcategoría pues crece de forma muy importante. Y el pico de audiencia lo vemos justamente entre las semanas 21 y la semana 22, donde precisamente se llevó a cabo la campaña de Hot Sale. Por lo que también esto fue un driver importante de incremento de personas navegando en sitios y en aplicaciones de esta subcategoría. Y bueno, básicamente tratándose de acercar comida y despensa a casa, ¿no? Realmente por este distanciamiento social que experimentamos. A partir de la semana 23 y hasta la última que estamos reportando, lo que vemos ya es una estabilización de la audiencia. Sin embargo, sigue con al menos un 50% pues más de audiencia que con la que comenzó al inicio de la pandemia, ¿no? Que tomamos como referencia la semana 11. Y bueno, en definitiva, esta es una subcategoría que ha sido, pues, digamos, mayormente beneficiada con el tema de la pandemia. El player más importante acá, digamos, por el volumen de audiencia única que genera en la última actualización de datos que tenemos, pues es Walmart, ¿vale? Bueno, veamos qué pasó con música, juguetes y libros, ¿no? Aquí quisimos agrupar estas subcategorías para poder asociarlas al tema de entretenimiento en casa, ¿no? Y bueno, lo que vemos acá es un comportamiento pues diferenciado entre estas tres subcategorías, ¿no? A pesar de que a partir de la fase 2 el crecimiento de la audiencia fue pues de alguna forma homogéneo, conforme avanzamos en las semanas vemos que libros, por ejemplo, pues fue perdiendo fuerza, ¿no? Tal vez, digamos, las intenciones de leer solo se quedaron al inicio
la cuarentena, ¿no? Como un buen propósito. Y bueno, es muy marcada la disminución de audiencia de esta subcategoría posterior al hot sale, donde, bueno, si vemos con detalle, incluso vemos índices, digamos, menores a los que traía esta subcategoría al inicio de la pandemia, ¿no? Entonces, podemos decir que en la evaluación general, pues realmente esto no le ha beneficiado a la subcategoría de libros. ¿Qué pasa entonces con música y juguetes, ¿no? Que a pesar de que se observan pues altas y bajas conforme van avanzando las semanas, la audiencia siempre se ha mantenido en valores arriba de lo que traían al inicio de la pandemia, ¿no? Bueno, por lo que digamos que estos players, bueno, los players en esta subcategoría realmente se han visto beneficiados por el crecimiento de sus audiencias digitales. Y bueno, las personas también hemos incrementado nuestro consumo de música y también de opciones de búsqueda en términos de juguetes y opciones de entretenimiento para los niños en el hogar. Los players más importantes en estas subcategorías, digamos otra vez por volumen de audiencia única que generan, son Mixup, Lego y Script. Bueno, avancemos con computer software, computer hardware y electrónicos. Y estas son subcategorías que también, pues claramente se han comportado de forma muy similar en la tendencia que hemos venido siguiendo a lo largo de este reporte, esta actualización. Y bueno, al estar vinculadas directamente con el tema de productividad en casa, pues se han visto también muy beneficiadas en los últimos meses. Si vemos, por ejemplo, a partir de la fase 2, vemos un primer momento en el que observamos un pico de audiencia que osciló más o menos entre el 30 y el 50% de incremento con relación a la semana 11, ¿no? Que hemos dicho que es, digamos, la referencia, es nuestro 100%. Luego, con la fase 2, el crecimiento de audiencia se aceleró hasta llegar incluso a duplicar los niveles de audiencia única para la subcategoría de electrónicos durante el hot sale, ¿no? Otra vez un detonador de audiencia, ¿no? para esta subcategoría. Y bueno, una vez que termina esta campaña, la tendencia ya se estabilizó y se ha mantenido pues, en alrededor de los 40% digamos, por arriba en términos de audiencia única con respecto al inicio de la pandemia. Para las semanas 31 y 32, ya lo que observamos es un incremento pues, ya importante para la categoría electrónicos. Y esto lo asociamos con el tema de las promociones por el regreso a clases, ¿no? Básicamente. Acá los players más importantes tenemos a Wondershare, tenemos a Apple y tenemos a Motorola. Bueno, y sigamos con moda y deportes. Estas son otras subcategorías en las que vemos pues, realmente que se han visto beneficiadas en los últimos meses. Y como vemos, prácticamente la fase 2 marcó la pauta también para el crecimiento para estas dos subcategorías. Hot Sale, de forma muy importante, representó para ambas el pico más importante de audiencia, ¿no? Prácticamente durante toda esta medición. Y bueno, deporte sin duda fue la que mejor capitalizó la campaña de Hot Sale. Sin embargo, moda, lo que vemos es que, bueno, se ha mantenido en las últimas semanas en niveles cercanos al 70% de incremento con relación, pues otra vez, a prepandemia, ¿no? La iniciativa de Hot Fashion, en este caso, también fue un generador de audiencia para ambas subcategorías, especialmente por el pico que vemos también en moda. Los players más importantes acá, bueno, tenemos a Shein para moda y tenemos a Innova Sport para deportes. Avancemos con muebles, decoración y tiendas departamentales, ¿no? Que también pues han sido dos de las subcategorías más beneficiadas en los últimos meses. Y bueno, recordemos acá que una de las actividades que declaramos que hemos realizado más durante el confinamiento en casa es la redecoración y los arreglos generales en el hogar. Y bueno, de ahí que se entienda que la fase 2 y la fase 3 pues hayan significado los momentos pues más importantes en audiencia única para sitios y aplicaciones que conforman estas subcategorías. Hot Sale, en este caso, también generó pues, el momento más importante para estas subcategorías
con más o menos un crecimiento de 1.6 veces más audiencia que como comenzó, digamos, la pandemia. Los players más importantes acá, bueno, tenemos a Home Depot y tenemos a Liverpool. Bueno, y avancemos con flores, regalos, cosméticos, fragancias y joyería, lujo y accesorios. Y acá lo que observamos al inicio de la pandemia, pues es un momento donde pierden relevancia digital, y esto es básicamente por la prioridad que dimos a cubrir otras necesidades más primarias, como comida, como puede ser medicamentos, etcétera. Sin embargo, existe un punto en el que ya, bueno, hemos aprendido de alguna forma a incorporar la navegación en estos sitios, y vemos ya también cierta recuperación, sobre todo a partir de Hot Sale y hasta la iniciativa de Hot Fashion también. El comportamiento en estas tres subcategorías también lo podemos asociar más con un tema de estacionalidades, con un tema de promociones o campañas durante el año, por lo que digamos que los drivers del Día de la Madre, por ejemplo, para flores y regalos, o del Buen Fin y Hot Fashion para cosméticos, fragancias y joyería, lujo y accesorios, también fueron los momentos en los que pudimos observar, pues de alguna forma, los picos de audiencia más importantes para estas dos últimas subcategorías. Acá los players importantes tenemos a Lola Flora, tenemos a Oriflame y tenemos a Gucci. Bueno, y avancemos con subastas, con salud y con tickets. Y bueno, en este grupo vemos realmente pues tendencias muy distintas. Primero, resaltar el incremento pues, que se ha mantenido, un crecimiento sostenido de la audiencia de salud, que de hecho a lo largo de esta medición es una de las subcategorías con mayor crecimiento, y esto se entiende por la relevancia principalmente de farmacias que se agrupan en esta subcategoría por el tema de pandemia, ¿no? Y luego tenemos que, bueno, ante la suspensión de los eventos en general, los sitios y aplicaciones de venta de tickets, pues realmente han experimentado una caída pues muy grande y sostenida, por lo menos en esta medición. Esta caída más o menos ronda el 80% de decremento. Y bueno, finalmente subastas pues ha mantenido pues con un comportamiento errático, ¿no? Han habido alzas, han habido bajas, y realmente esto se ha presentado durante toda esta medición. Players importantes acá, tenemos a Todo Colección, tenemos a Farmacias del Ahorro, tenemos a eTicket. Y bueno, finalmente tenemos a comparadores de precio y tenemos a automotriz dentro de retail. Y bueno, si revisamos los números desde el inicio de la medición, podemos ver que prácticamente hasta el momento previo a la declaratoria de la fase 3, tanto comparadores de precios como la subcategoría automotriz también perdieron relevancia, ¿no? Y por lo tanto, audiencia, que es realmente lo que está, de donde se está alimentando estos índices, ¿no? Bueno, sin embargo, a partir de la semana 18, ya hay signos positivos de recuperación que se han mantenido prácticamente hasta la semana 33, ¿no? Que abarca, digamos, toda esta medición. Y los players principales acá, bueno, tenemos a Google Shopping y tenemos a AutoZone, ¿vale? Y bueno, finalmente, lo que quisimos hacer fue rescatar los aprendizajes que hemos tenido hasta el momento a partir, digamos, de toda esta información, digamos, que hemos juntado en este gran resumen, ¿no? El primer aprendizaje que tenemos, o el primer hallazgo, es la importancia de la categoría retail, ¿no? Para la medición de México. Solamente para que tengan ustedes una referencia, en Comscore estamos midiendo más de 100 categorías y subcategorías, digamos, en nuestro panel, multiplataforma. Entonces, retail es la sexta más visitada, es la que, digamos, que aglutina a mayor cantidad de audiencia, ¿no? Y por lo tanto está en esta posición número 6, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el 88% de los internautas mexicanos acceden de forma mensual a los sitios y aplicaciones de dicha categoría, ¿no? Entonces, realmente aquí vemos la importancia que tiene retail, no solamente para el tema de e-commerce, sino para
digamos, el acceso y el consumo digital en México, ¿vale? Segundo punto, en mayo de 2020, la categoría retail mostró su audiencia más grande del año, ¿no? Y aquí pues, lo que podemos ver es que iniciativas como el Hot Sale, el Buen Fin, el Hot Fashion, etcétera, pues realmente son drivers que inciden directamente en el incremento de audiencia, por lo menos para las subcategorías que conforman o que se agrupan dentro de retail. Número 3, como efecto de la crisis sanitaria, las 3 categorías dentro de retail que han crecido más durante el año, y esto se entiende por un contexto de pandemia, han sido salud, tiendas departamentales y comida, supermercados y despensa, ¿no? Que lo que vimos a lo largo del reporte es que han estado en el centro de las prioridades también de todos nosotros, pues por un tema de acercarnos comida, de acercarnos medicamentos y de alguna forma de también generar arreglos en los hogares. Y bueno, finalmente, los sitios de e-commerce dentro de retail son los que han impulsado en mayor medida el crecimiento de la categoría. Y tenemos a los 3 principales players, que son Mercado Libre, Amazon y Coppel, que durante mayo que estamos vinculando también con el tema de Hot Sale, pues han sido los que han impulsado también fuertemente el crecimiento en la categoría, ¿vale? Entonces, bueno, espero que haya sido de valor esta participación y bueno, yo los dejo con Fernando Vega. Gracias, José Luis. Bienvenido, Fer. Sí, ha sido interesante ver cómo algunas categorías, recuerdo que en nuestros primeros análisis teníamos a las ganadoras y a las que no les iba tan bien, y que ahora que tenemos todo este antecedente y este histórico, podemos ya realmente ver la correlación que tiene con la nueva normalidad de nuestro consumidor y las diferentes detonadores, ¿no? Desde campañas, desde momentos de prepararse para la vida en cuarentena, las temporalidades que empezaron a suceder posteriores a Hot Sale, que también han estado repuntando algunas de nuestras categorías ganadoras. Así que ha sido muy importante también este análisis que han estado presentando. Agradezco mucho a este trabajo que hemos estado realizando. Y ahora, Fer, cuéntanos qué está sucediendo en términos de canales sociales, el número de publicaciones, estas publicaciones, cuántas interacciones han generado en nuestro público, recordando un poco lo que veníamos viendo desde marzo y qué ha estado cambiando en esta actualización, Fer. Así es, Dani, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y efectivamente yo les voy a platicar un poco de cómo ha estado estos cambios a través de los contenidos en redes sociales, recordando que, bueno, yo trabajo en Comscore, pero esta metodología, estos datos que vamos a mostrar, los obtenemos de la plataforma Shareable, ¿ok? Metodológicamente es una plataforma que extrae directamente los contenidos de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, de estos 4 canales sociales principales, para procesarlos y mostrarlos en tiempo real dentro de la plataforma, ¿ok? Así como el resto de mis compañeros, esta es una actualización del reporte, entonces en esta ocasión vamos a estar hablando del periodo de datos específico del 16 de junio al 31 de agosto de 2020. Y les digo, midiendo Facebook, Instagram y Twitter para la información de este reporte. La geografía, bueno, México, los datos que vamos a presentar. Y trataré de ser bastante breve y conciso en la presentación. Básicamente lo que estamos viendo en esta gráfica es el promedio de publicaciones mensuales que se hacen en las categorías retail dentro de estos 3 canales sociales. Lo que vemos es la tendencia precisamente de todos estos 12, 13 meses, desde junio de 2019 hasta agosto 2020, donde ya lo habíamos platicado en ocasiones anteriores. La pandemia, pues sí, la cuarentena, el COVID, todo este tema, sí afectó mucho la forma en que se publicaba y la forma en que se interactuaba en los contenidos sociales, sobre todo para esta categoría de retail, donde si bien marzo estaba comenzando bastante bien y bastante parecido a lo que había sido octubre y noviembre del año anterior, del año 2019, pues para abril
el decremento se nota bastante, ¿no? El tema de los contenidos, se dejaron de publicar contenidos, no sabíamos qué publicar, no sabíamos cómo iba a reaccionar la audiencia. Entonces, ahí se notó que sí, disminuimos bastante, bueno, no bastante, no tan drástico, pero sí disminuimos esta generación de contenidos y por ende la interacción. Sin embargo, ya para julio y sobre todo agosto 2020, hemos estado retomando el ritmo en cómo se publicaban los contenidos en estas 3 canales sociales y sobre todo la audiencia sigue reaccionando y lo sigue adoptando de manera positiva, ¿ok? Entonces, el comportamiento que observamos sí es bastante similar al año pasado, pero damos por hecho que justo el tema que han platicado mis compañeros, precisamente apenas José Luis de Comscore estaba hablando del tema de regreso a clases. Efectivamente, este tema viene mucho a afectar en cierto aspecto a redes sociales y por ende tener un incremento en el promedio de publicaciones. Pero acá lo curioso y lo que estamos viendo en este slide son las interacciones. Ok, yo como marca, como influencer, como medio de comunicación, puedo estar publicando mucho o puedo estar publicando poco, ¿no? Pero, ¿de qué va a servir si no mido las interacciones, si no sé cómo está reaccionando la audiencia? Entonces, precisamente, analizamos las interacciones que estos contenidos están generando. O sea, ya vimos que para agosto las marcas o las propiedades sociales volvieron a apostar y volvieron a generar contenidos en redes sociales, como lo habían estado haciendo previo a la pandemia. Pero, ¿cómo fueron estas interacciones de la audiencia? Bueno, mismo caso, vemos cómo en abril y en mayo, a pesar de que estaba el tema del hot sale, las interacciones en contenidos sociales no habían incrementado tanto, incluso habían disminuido. Para julio y agosto aumentaron y específicamente aumentaron en los 3 canales sociales. Lo que vemos acá, la columna rosa es Instagram, es la de las plataformas que más me llaman la atención, porque a pesar de no tener una participación tan grande en contenidos, que ahorita lo vamos a ver en otro gráfico, en interacciones es la que mucho nos está aportando en estas categorías de retail. Obviamente, el alza en julio y en agosto 2020 se debe a precisamente las reaperturas de centros comerciales, de plazas, de ciertos negocios para el caso de México o Ciudad de México, y en agosto pues todo el tema de regreso a clases, ¿no? La audiencia ya empieza otra vez a interactuar en estos contenidos, la audiencia empieza a interactuar de manera incluso positiva, porque algo que habíamos analizado también para abril y al inicio de la cuarentena, pues eran las interacciones no tan positivas, ¿no? Entonces, vemos cómo al paso de los meses, pues nuestra audiencia ya tiene esta adaptación a la nueva normalidad que da mucho de qué hablar, ¿no? Y bueno, aquí es donde les mostraba el total de las publicaciones ya en una manera más, en share, en formato de share, de cómo se dividen por canales sociales, tanto las publicaciones como las interacciones. Y si bien en nuestra categoría de retail, el 49% de todas las publicaciones se generan en Facebook y el 47% en Twitter, que obviamente también no es lo mismo el generar un solo tweet a generar toda una publicación en Facebook, vemos que solo el 4% de las interacciones son Instagram. Pero hablando de lo que aporta la gente, de lo que la gente interactúa, de cómo reacciona y dónde está precisamente interactuando, vemos que el 33% de las interacciones nos las aporta Instagram. Entonces, aquí es donde tenemos este aspecto que necesitamos explotar más para esta categoría, y sobre todo ahora que estamos volviendo a tomar confianza, que la audiencia está volviendo a interactuar, para que precisamente aprovechemos este aporte que nos da la plataforma y sobre todo que la audiencia genera ese engagement y genera esas ganas de generar esta interacción, ¿ok? Entonces, básicamente vean cómo el 33% de las interacciones las aportó Instagram, obviamente el 63% las aportó Facebook y solamente el 4% las apostó Twitter. Ya lo habíamos platicado en las ediciones anteriores. Tal vez Twitter es un canal que nos sirve más para un servicio de retroalimentación a clientes, tal vez nos ayuda mucho para estar recibiendo quejas instantáneas o ciertos malestares por parte de nuestra audiencia al momento,
pero tal vez no es el canal ideal para generar ese engagement que nos puede aportar un Facebook o un Instagram, ¿no? Y bueno, comparando precisamente los periodos de tiempo, 2019-2020, vemos cómo aquí precisamente para agosto, si revisamos los reportes anteriores, las ediciones pasadas de este webinar, vemos cómo iban disminuyendo versus 2019. Pero para este periodo de julio-agosto 2020, hemos incrementado, lo hemos mencionado, tanto el volumen de publicación como el volumen de interacción, ¿ok? Entonces, un 20% más de interacción en nuestros canales de Facebook, logrando incluso hasta 737,000 interacciones por parte de la audiencia mexicana y lo que veníamos platicando. Esto se debe a reapertura de centros comerciales y regreso a clases, ¿ok? Para el caso de Twitter, si bien se incrementó el volumen de publicación, básicamente la interacción está bastante relacionada al aumento de contenidos en Twitter, pero no es tan drástico como un Facebook, ¿no? Sin embargo, en Instagram, vean cómo, a pesar de que solo se aumentaron 22% los contenidos publicados, les digo, por las marcas, por los medios de comunicación o por los influencers, o sea, propiedades públicas, vean que a pesar de que solo fue un 22% de incremento de estos contenidos, el incremento de la interacción fue un 34% en este periodo de tiempo monitoreado, ¿ok? Entonces, básicamente, en este reporte podemos apostar que Instagram es este canal social que nos puede lograr este involucramiento por parte de la audiencia, nos va a aportar mayores índices de engagement y obviamente, pues ayuda mucho, sobre todo en estos momentos tan atípicos que seguimos viviendo y que no sabemos cómo seguir reaccionando, ¿no? Pero obviamente no es lo mismo hablar de peras que de manzanas o en estos casos de retail o de otras categorías, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño zoom de las publicaciones y las interacciones y cómo ha sido su porcentaje de variación a lo largo de este periodo en estas distintas categorías. Entonces, vean cómo, básicamente, si comparamos julio contra junio 2020, o sea, mes contra mes, es la parte inferior de la columna en color gris. Vemos cómo las variaciones son tan distintas, ya hablando de agosto a julio 2020. O sea, cómo todavía en junio que seguíamos un poquito en el auge de las cuarentenas o de la pandemia, por decirlo así, los incrementos no eran tan drásticos. Ya para agosto contra julio, o sea, venimos hablando del mismo tema, más confianza por parte de los usuarios sociales, los incrementos se vieron muy, muy altos como para la categoría retail, es decir, un 12% más de publicaciones y un 5% más de interacción en este canal social, pero contenidos como de salud, obviamente, son los que más interacción están todavía generando para nuestra audiencia, con un incremento incluso del 80% en las interacciones. Sin embargo, aspectos como finanzas, básicamente no le han apostado tanto a seguir publicando en el canal, en canales de Facebook, e incluso sus interacciones se vieron disminuidas hasta en un 17%. Por ahí viajes ya se viene recuperando. Si vemos las ediciones anteriores del webinar, veíamos cómo iban hacia la baja, pero en agosto ya se está nuevamente retomando el tema de interacciones hacia la categoría viajes, pero la que básicamente tiene un bastante buen porcentaje de incremento de interacción en Facebook es la categoría educación en línea. Y no solamente nos enfocamos en categorías como universidades, escuelas, secundarias, ¿no? No meramente son instituciones. Aquí hablamos también de adquisición de habilidades en línea. O sea, llámese aprender inglés o aprender una profesión, aprender un taller, etcétera, etcétera. Estamos hablando de todo tipo de educación en línea y es la que mayor interacción está generando en los canales de Facebook. Para Twitter, salud sigue siendo el que más incrementa su interacción para nuestras audiencias sociales. Por ahí retail no le está haciendo tan
beneficioso los canales de Twitter en cuestión de interacción, porque incluso se vio disminuida a pesar de que se publicaron más tweets en dicha categoría. Pero para bienes de consumo, todo el tema de hablando de bienes de consumo de grocery stores, bueno, tiendas de, supermercados o tiendas de productos masivos, las interacciones se vieron bastante incrementadas en este canal social, un 42%, e incluso superiores al 29% de incremento de publicaciones que se hizo esta categoría en este canal social, ¿no? Entonces, seguimos viendo cómo, a diferencia, o sea, tenemos que hacer mucho zoom en qué tipo de categoría soy yo para poder ir analizando, pues, qué canal social es el que más me pudiera beneficiar en mis estrategias, ¿no? Y en Instagram, categorías como gobierno, pues fueron las que menos le favoreció en este canal social, pero retomamos. Educación en línea también es una excelente categoría que le ha ayudado mucho este canal social para generar mayor interacción y aumentar sus publicaciones. Entonces, por ahí creo que nos está ayudando mucho a seguir mapeando qué es lo que le interesa a la audiencia. Por supuesto que Instagram está más que nada enfocado a retail o medios y entretenimiento, pero no está de más decir que también han incrementado sus interacciones y sus volúmenes de publicación. Entonces, por ahí es el camino que debemos seguir ahí tomando. Para viajes, a pesar de que incrementaron ya sus publicaciones, la interacción no estuvo tan aumentada como en otros tipos de categorías. Entonces, por ahí para viajes, pues seguimos viendo que Facebook es un canal que nos puede aportar mayor interacción. Ojo, no estoy diciendo que no tengamos presencia en alguna de estas redes sociales, no. Simplemente agrupando todas las categorías mexicanas, agrupando todos los properties de nuestro país, bueno, en estos números generales, no le ha ido tan bien a una categoría viajes en Instagram que en un Facebook, ¿no? Pero bueno, aquí podríamos hacer un zoom y ver si eres una agencia de viajes o una aerolínea, un hotel boutique o incluso, no sé, promociones de vacaciones para determinar qué tanto te puede apoyar un canal social u otro. ¿Okay? Entonces, bueno, les comentaba que iba a tratar de ser lo más breve posible. Entonces, como aprendizajes o hallazgos que tenemos en esta actualización del reporte, vemos que las redes sociales sí aumentaron el volumen de contenidos y, por supuesto, de interacciones. Por supuesto, enfocado a temas como el regreso a clases y la reapertura de centros comerciales en julio de 2020. Esto quiere decir que la audiencia ya está nuevamente confiando, la audiencia está nuevamente interactuando positivamente en estos canales y aquí se ve reflejado en los números, ¿no? Para el caso de retail en México, lo que platicaba, Instagram tuvo un importante crecimiento en este volumen de interacción, demostrando ser el canal donde las publicaciones generan mayor involucramiento por parte de la audiencia. Para Facebook se consolida como el canal social de mayor engagement para temas como salud y educación, mientras Twitter logra hacerlo en categorías para bienes de consumo. Y es súper importante mencionarles que debemos capitalizar cada canal social a través de diferentes estrategias de publicaciones para en verdad maximizar el impacto positivo de las interacciones de la audiencia. Lo venimos platicando a lo largo de esta serie de webinars. No importa el tamaño de tu presupuesto, puedes tener presupuestos de $5 mensuales o $50,000 mensuales en canales sociales, pero mientras te enfoques en medirlos y revisar este tipo de información, pues vas a poder optimizar tanto tus $5 como tus $50,000. Entonces, aquí no se trata de un tema de tamaño de presupuesto, se trata de un tema de querer involucrarnos y querer estar analizando cuál es el mejor canal social para nuestras estrategias comerciales, ¿vale? Y bueno, pues les agradezco nuevamente mucho la invitación y la participación en el webinar. Estaremos respondiendo sus dudas. Gracias, Fer. Muchas gracias. Y ya para concluir y cerrar básicamente con broche de oro, me gustaría presentarles a Guilherme Bassani, que también nos va a platicar sobre un extracto de un estudio que ellos realizaron a nivel mundial y donde tienen datos para México muy interesantes que contarnos y es información súper fresca. Gracias, Dani. Hola, buenas tardes a todos.
Es con mucho gusto que hoy lanzamos en conjunto de AMBO y los demás amigos de la industria aquí presentes el mayor estudio de compras de aplicaciones del mundo, edición 2020, totalmente fresco, así como les acabo de comentar. Naturalmente cubrimos la perspectiva global, LATAM, México, comparativos pre y post coronavirus y muchas cosas más. ¿Sí? Mi nombre es Guillermo Bassani, desarrollo negocios para AppsFlyer en conjunto del mayor y más preparado equipo de tecnología de nuestro segmento, aquí desde la Ciudad de México para México y Centroamérica. Y ya que somos los nuevos en la audición aquí de AMBO, permítame contextualizarles un poquito la realidad de gestionar apps en general. Y para empezar, tenemos que decir que el mundo mobile es extremadamente fragmentado. La tecnología móvil es un negocio enorme con un potencial increíble y creciente. Pasamos más tiempo con nuestros teléfonos que con cualquier otra pantalla. No hay cómo decir otra información. Siempre están encendidos, siempre al alcance, incluso cuando estamos durmiendo, ¿no? Pero medir el móvil es complicado. Las aplicaciones no tienen cookies diferentes de la web y usan comúnmente los canales y enfoques de marketing bastante conocidos y aquí mencionados muchas veces por nuestros amigos. Medias sociales, búsquedas pagadas, orgánicas, comunicaciones propios, emails, CRM, orgánicos, virales, televisión, muchos, ¿no? Y seguramente me estoy olvidando otra gran parte de los medios de comunicación. El punto aquí es, además de fragmentado, es extremadamente difícil obtener una imagen precisa, analítica, por cuenta propia. A lo que son nuevos en el mobile, mobile es el primer canal nativo digital. No nació de transmisión impresa y tampoco de web. Y eso hace con que la mayoría de los profesionales de la industria hoy en día esperen que medirlo debería ser tan fácil como medir web, por ejemplo. Y no es así. Medición mobile es bastante diferente de la medición web. Lo que sabemos es que los especialistas de marketing quieren siempre obtener informaciones valiosas sobre comportamiento de usuarios, compradores, clientes, ubicaciones, preferencias, lealtad y muchas cosas más. Pues nuestros dispositivos están en nuestros bolsillos, entonces imagínense, ¿no? Simplemente eso ya hace con que un cliente compre por lo menos 3 veces más si bien trabajados. Y hoy, estudios nos muestran que 80% de los especialistas en marketing aún creen que los dispositivos móviles no se miden correctamente y por lo menos 50% aún no miden su ROI y engagement de campañas. Esos números a nosotros son puras oportunidades de crecimiento analítico y para cualquier empresa que tenga o quieras tener una aplicación. Y justo para eso que está AppsFlyer. Somos líderes dominantes de mercado con más de 75% de share global, LATAM y México. Somos el mayor encargado del desarrollo del concepto analítico conocido hoy en día como atribución multicanal. ¿Sí? Procesamos data desde el origen de los primeros contactos de cada centavo invertido en comunicación, pasando por una primera compra, por ejemplo, hasta calcular el retorno total en ventas por todo el periodo de vida de cada cliente, independiente del punto de venta en modelos más integrados y avanzados. Atribuimos, medimos, recopilamos, organizamos, proyectamos y alineamos los datos de cualquier aplicación de forma precisa. Desde offline, web, email, CRM, pauta digital, hasta digitales más avanzados. Somos aliados número 1 de los líderes del mercado local y global, el mayor poder en escala tecnológica y seguridad de la industria, una de las compañías de software que más creció en los últimos 10 años, que apoya desde startups, compañías de mediano porte, hasta las mayores referencias en cada segmento. Hoy tenemos 15 oficinas globales que brindan experiencia a nivel regional, relaciones, soporte al cliente y administración de cuentas dedicada, ofreciendo un real soporte dedicado 24/7. En México hoy somos 11, 3 aquí presencialmente, en LATAM somos más de 20 y estamos contratando aquí en México, Argentina y Brasil. Así que todos muy bienvenidos. En resumen, trabajamos todos los días educando y apoyando a nuestra industria en plena transformación y nacimiento digital a encontrar respuestas en la atribución más precisa que se pueda confiar. Pues sabemos que atribución, en su concepto, conecta marketing, inversión financiera a los resultados de negocio. Con base en... Guillermo, ¿podemos avanzar un poco hacia la metodología del estudio, por favor? Gracias. Sí, ahora mismo. Con base en todo lo que les acabo de introducir,
Ahora les compartiré rápidamente los indicadores más relevantes detectados y ya les adelanto que esta presentación y todo el estudio completo les será enviado en los próximos días para que puedan revisar con mucho más tiempo. ¿Sí? Sabemos que es un tema bastante nuevo en la industria mexicana. Desde una perspectiva global, analizamos los siguientes indicadores. 1.800 aplicaciones que usan medición en todo el mundo, 2.300 millones de descargas pagadas, 14.000 millones de conversiones en campañas de retargeting y más de 390.000 millones de sesiones en 2020. A ver, aquí está. En general, detectamos que 25% del aumento de descargas de apps de e-commerce durante la pandemia, 3 veces más conversión en retargeting si comparados con descargas pagadas desde 2018, 60% de esos en los países justamente en desarrollo, como México, Brasil y muchos otros. Si miramos inversión en anuncios para generar descargas de aplicación de compras, estamos hablando de más de 6.000 millones de dólares hasta el momento. La pandemia llevó a la industria de venta de anuncios de aplicaciones de compras a un crecimiento exponencial. 7% mayor demanda de aplicaciones de e-commerce durante abril, mayo y junio de 2020, si comparados con la temporada navideña 2019. 25% más descargas de apps de e-commerce si vemos abril, mayo, junio 2020 con el primer trimestre 2020. Y 33% si comparamos la temporada navideña de 2019 con el segundo trimestre de 2019. O sea, crecimiento promedio arriba de 25% hace más de un año ya en aplicaciones. Extrañamente, la pandemia hizo que el volumen de retargeting bajara si comparamos con las tendencias 2019. Pensamos que los desafíos logísticos y de gestión de demanda pueden haber impactado la cadena productiva y en la propia generación de demanda. Pero cuando nosotros miramos los top 20 mercados emergentes que realmente dominaron el ranking de instalaciones nuevas, en general vemos la TAM bastante bien representado, con México figurando en 7º, Colombia en 20º y Brasil en primero en el quesito descargas pagadas. Y con México en 16º y Brasil en tercero en el quesito descargas orgánicas. Si cambiamos el segmento de e-commerce, la TAM sigue bastante bien representado, con México de nuevo figurando en 9º, Colombia en 17º, Chile en 18º y Brasil de nuevo en primero en el quesito descargas pagadas, justamente por el volumen de adopción digital mobile que se está pasando en esos lados del mundo. Y de nuevo, México en el 18º y Brasil en tercero en el quesito descargas orgánicas. Con eso concluimos y pasemos el enfoque de la presentación de la TAM diciendo que México hoy creció 120% en adopción pagada de aplicaciones y 93% en adopción orgánica si comparados con el primer semestre de 2019. Ahora sí, razón por la cual realmente creo que están todos aquí, la TAM, ¿sí? Y de los 1.800 apps globales, separamos 250 aplicaciones con presencia en la TAM que usan medición, casi 14% del total, si hacemos las cuentas. 1.000 millones de adopciones pagadas, 5.100 millones de conversiones en campañas de retargeting y más de 81.000 millones de sesiones en 2020. En apps, gente, estamos hablando de aplicaciones. Los números son sumamente positivos y llenos de oportunidad. En la TAM vemos 90% de crecimiento de adopción pagada de apps, tanto nuevas como desde retargeting. Brasil, que es México, en unos pocos años, en nuestra opinión, muestra que casi 12% de los usuarios que compran en aplicaciones vienen de un origen o una atribución pagada con un valor de adquisición promedio de cliente de casi 90 centavos de dólar en el anuncio publicitario. En México vimos un salto fenomenal, ¿sí? Incomparable en cualquier otro país, de 90% en el uso de apps de compra entre los primeros meses de la pandemia, con su pico detectado justamente entre abril y junio, como pueden ver. Sin duda, la pandemia aceleró enormemente la adopción de las ventas en las aplicaciones de compra en LATAM. Por más que recién hubiéramos presenciado un crecimiento de 60% en el último trimestre de 2019, la pandemia generó fabulosos 93% más adopción pagada entre febrero y mayo 2020 en apps de e-commerce. Si miramos apps de marketplace, vemos una creciente menos expresiva e igual positiva de 35%.
la guerra por atención y adopción de las apps de compra se armó aún más fuerte durante la pandemia. Marketeros en e-commerce y marketplace buscaron agresivamente publicar sus aplicaciones durante este periodo. De nuevo detectamos un crecimiento bueno en la temporada navideña de 55%, ¿sí? 2019, y casi el doble durante la pandemia, con 90% aumento de número de descargas y retargeting de aplicaciones de compras. Enfocándonos en México, vemos que la búsqueda por adquisición de nuevos clientes fuera mucho mayor que el retargeting durante la pandemia, más que el doble, lo que nos indica una guerra exponencial por la nueva y primera venta digital, app, mientras el propio cliente ya activo quizás no fuera tan explorado por pura elección estratégica. Lo que sí es un hecho es que encontraron en las dos frentes desafíos en el sector logístico y de gestión de demandas que quizás frenaron la adopción, las ventas, entregas y satisfacción del cliente en general. Las buenas noticias es que los consumidores en México y Brasil son compradores cada vez más activos a través de las aplicaciones. Fíjense en la línea verde que pasa en México justamente a partir de abril 2020. Es fenomenal. El 90% de aumento en la adopción y búsqueda de productos en solo 2 meses. Y por más que el primer trimestre de 2020 apunte una queda debido a una posible incertidumbre económica por la creciente pérdida de trabajos, el desafío de México claramente no está en revertir una adopción digital inexistente, pues esa parte va súper bien, por lo que los números nos indican. El desafío está mucho más en sacar provecho de la adopción exponencial indicada por la pandemia y confinamiento para aumentar el ticket medio, o mismo la estrategia de venta cruzada que se explica por la queda en uso de retargeting, por ejemplo. Fíjense que si comparamos con los resultados de la temporada navideña 2019, por más que sí vemos un crecimiento positivo, posiblemente impulsado por la iniciativa de AMBO con el hot sale entre finales de mayo e inicios de junio, números siguen por lo menos un tercio abajo del último pico de ventas relevante en México, lo que nos apunta a un posible crecimiento aún mayor en la temporada navideña 2020. Así que preparación y anticipación y una fuente de data para tomas de decisión precisa y robusta serán clave para hacer valer mucho más cada centavo invertido por todos ustedes. Como les había dicho al principio, buscamos elegir algunos de los indicadores más relevantes para compartir con ustedes hoy en este lanzamiento tan importante para la industria mexicana. Les haremos llegar esta presentación y el estudio completo de AppsFlyer en unos días más. Y para concluir, elegimos esos puntos claves que estamos viendo en la pantalla ahora. ¿Sí? 1. A pesar de la incertidumbre económica debido a la continua propagación del coronavirus, la próxima temporada navideña de 2020, como les comentaba, será masiva para las aplicaciones de compras en general y para las aplicaciones de e-commerce en particular. Pues nosotros vemos la oferta creciendo a medida que más usuarios interactúan en línea y al mismo tiempo muchas marcas y minoristas orientadas a la venta fuera de línea están cambiando sus negocios, ahora más que nunca, a canales en línea para mantener y retener sus clientes durante la temporada alta. Al adquirir a los usuarios antes, pues como han demostrado nuestros datos, los marketeros se centraron en la adquisición de usuarios en la temporada previa a las fiestas para luego volver a captar a los usuarios existentes durante los días de mayor compra con las ofertas pertinentes, evitando en este caso en gran medida los costos extremadamente altos de adquisición de clientes debido al aumento de la demanda. El punto número 3, piensen diferente cuando se trate de mensajes creativos en 2020. Las creatividades son siempre componentes extremadamente importantes en el marketing de la temporada de fiestas. Sobreestimen, por favor, tus necesidades de creatividad. También preparen la creatividad de las fiestas con anticipación y pruébenlas adecuadamente contra tus conceptos de siempre. No solo tendrás los anuncios listos para cambiarlos en un determinado momento, sino que también tendrás creatividades de anuncios de respaldo en caso de que una versión en particular no funcione bien. 4, asegúrense de que la infraestructura de medición correcta está en su lugar. Gente, las campañas de marketing son tan buenas como sus datos, así como comentaban nuestros amigos de Comscore. Y tener los datos correctos es la clave para el éxito de las campañas del cuarto trimestre. Y por fin, asegúrense de que la interfaz y experiencia del cliente sea perfecta. Los consumidores en 2020 tienen tolerancia cero para las aplicaciones con un flujo descuidado, navegación poco intuitiva
procesos de pago complicados, y etc. ¿Sí? Asegúrense de que el onboarding sea perfecto y los pagos sean fáciles de hacer. No olviden deep links. No sé hasta qué punto que ya los conocen, y caso no, por favor cuente con nosotros, pero no olvídense de deep links para mantener un flujo sin fricción, desde una promoción cualquier hasta una compra final. Y recuerden que principalmente aquí en México, muchos compradores offline y web se están digitalizando en las aplicaciones ahora, lo que significa que algunos necesitan más orientación para navegar por la experiencia de la app móvil, sin duda. Y por fin, cuente con el equipo de AppsFlyer para ayudarles a comprender mejor todos los desafíos y soluciones que precisan para crecer. Hablamos hoy sobre atribución y resultados positivos todos los días con nuestra industria, así que estoy a disposición para reuniones siempre que necesiten. Y no menos importante, muchas gracias por su tiempo, interés y con el asunto tan relevante que es el crecimiento de la economía mexicana. Cuídense mucho y adiós. Gracias, Guillermo. Pues con esto cerramos ya el webinar para dar paso rápidamente a algunas preguntitas si nos da tiempo y respetando también los tiempos de nuestros asistentes. Voy a tomarte a ti, Guillermo, que justo cerraste el webinar. Tenemos aquí una pregunta que está referida. ¿La tecnología PWA cómo potencializa o afecta el mundo de las apps? Nuestra opinión es que este tipo de tecnología es un canal nuevo y es un canal adicional en cualquier estrategia. Así como tener un website exige dedicación y cuidado para hacer crecer su negocio, el mismo se aplica para este tipo de tecnología, diferente y totalmente diferente de tener una aplicación nativa. Entonces, para darte contexto, sí exigen un equipo dedicado, sí exige bastante cuidado y exige bastante cariño para hacer crecer ese tipo de iniciativa, sin duda. Perfecto. Muchas gracias. Antes de continuar las preguntas, me gustaría informarle a la audiencia que ya está disponible para descarga este reporte de nuestro sitio web. Pueden encontrar en el chat la liga y podrán de ahí ya hacer la descarga respectiva si es para reporte público o si es para nuestros afiliados. También una vez concluido este webinar les va a llegar una encuesta de satisfacción. Por favor, no duden en llenarla. Esto nos ayuda a mejorar mucho nuestros eventos. Y pues bueno, ahora me enfoco en las preguntas más generales y yo creo que algo aquí podemos complementar desde varias perspectivas. Tenemos aquí algunas inquietudes sobre si tenemos detalle de algunas categorías y aquí me gustaría que la audiencia se lleve el mensaje que muchas de estas categorías solo estamos reflejando lo más importante, lo que ha representado más en términos de industria. Pero pues obviamente las empresas de medición que están haciendo el tracking de todo este comportamiento pueden llegar a tener una profundización mucho más específica sobre lo que necesitan. Así que también esta es una oportunidad de que ustedes empiecen a reflexionar sobre qué data necesitan para que nosotros también podamos captar estas necesidades y a través de estos partners podamos entregarles esta información clave. Ahora, tenemos aquí una pregunta muy interesante que es, bueno, vemos este crecimiento disparado de 300%, de 200%. Tenemos aquí una persona en el chat que nos hablaba que ellos incluso habían tenido crecimientos superiores al 1000% y que esta tendencia tan fuerte vaya a continuar y cómo hacer cuando desacelera ya de nuevo hacia rangos un poco más estables de crecimiento. ¿Qué recomendaciones ustedes les tienen ante esta nueva perspectiva de demanda? En el caso de Ricardo, por ejemplo, cuéntanos un poquito qué opinarías tú sobre estas variaciones que empiezan a ver tan agresivas y que estos jugadores puedan establecer estrategias más acotadas a los nuevos tráficos que están recibiendo ahora con el cierre de puntos físicos. Sí, con gusto, Dani. Creo que una cosa que es muy importante es pues tener claro que toda esta situación de la pandemia y el encierro, pues sí, evidentemente durante un tiempo este era como el medio para poder seguir en contacto con las marcas y hacer compras. Entonces, pues sí, por ejemplo, todos estos repuntes que también lo comentaban por ahí, que vimos en el hot sale, creo que lo que nos dejan ver es que resultó particularmente importante estar presente. Es decir,
aprovechar, ¿no? esta situación desfavorable para la vida de las personas para seguir ahí presentes. Y la gran ventaja que me parece que se está viendo, y por eso se están estabilizando ciertos niveles, claramente por arriba de lo que pasaba antes de la pandemia, es que mucha gente rompió estas barreras, ¿no? De seguridad, de confianza, de si me va a llegar, de qué pasa con los envíos, y probaron las mieles y las grandes ventajas del comercio electrónico, ¿no? Entonces, me parece que hoy más que nunca es importante, por un lado, pues seguir apostándole al e-commerce, ¿no? La gente ya está ahí y simplemente es un tema de mantenerse y bueno, pues comunicarlo, ¿no? Yo creo que es un buen momento para pensar en cómo distribuir, ¿no? La comunicación entre la actividad en medios digitales y la actividad en medios físicos para aprovechar y no dejar caer esta inercia que ya es una realidad, ¿no? Justo lo platicábamos un poco, también José Luis, invitándolo un poco a complementar este punto, pero lo platicábamos un poco cuando veíamos que algunas categorías que habían tenido un gran desempeño en meses anteriores y de pronto empezábamos a ver que empiezan ligeramente a caer y si se tratará de algún tema que tenga que ver más con la experiencia que han tenido, con estos procesos y estos puntos de dolor que hayan sido resueltos durante estos siguientes meses y prepararse pues obviamente para una demanda que parece ya estar posicionándose como parte de la vida diaria de nuestros consumidores. José Luis. Sí, gracias, Dani. Sí, la verdad es que coincido. Primera recomendación es realmente no perder el foco de que en estos reportes estamos viendo información granular y también información semanal que puede tener diversas variaciones por múltiples factores, ¿no? Estábamos hablando del tema, por ejemplo, de inversión publicitaria, el tema de acciones especiales, de campañas como Buen Fin, como Hot Sale, que realmente son detonadores de incrementos en la audiencia, ¿no? Por una parte. La información semanal también se pensó para poder leer correctamente y muy rápido, pues qué estaba pasando con, por ejemplo, las decisiones en términos de fases, las decisiones en términos de semáforos, por ejemplo, donde realmente, digamos que un decreto de gobierno podía incidir directamente en que, por ejemplo, los números, tomando nuestra categoría referencia, que es comida, supermercado, despensa, se fuera para arriba, simplemente porque estábamos confinados en casa y necesitábamos, pues, hacernos de comida, ¿no? Y de despensa, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera recomendación, siempre ver los números con relación al periodo que estemos viendo y saber que son múltiples factores los que pueden incidir en las altas y bajas, ¿no? La segunda recomendación, y creo que acá coincido un poco con lo que decía Ricardo, es el tema de experiencia. Realmente, si pudiera yo dar una recomendación también, es muchos probamos, como decía Ricardo, nuevas experiencias en tema de e-commerce. A lo mejor estábamos acostumbrados, no sé, a ciertos pagos en línea o a ciertos pedidos con, digamos, players muy particulares, pero esto realmente nos dio la posibilidad de confiar en ofertas que para nosotros eran seguras, y que también nos hicieron repetir en términos de experiencia. Entonces lo hablamos al inicio de estos reportes, que realmente el hecho de que tú hayas tenido un buen sabor de boca al pedir con un nuevo player comida, lo que sea, esto va a hacer que también repitas y que la aceleración en términos de e-commerce pues también se vea de forma homogénea para varios players que estuvieron preparados para ese momento, digamos, de la verdad, ¿no? Y acá coincido con Pierre también un poco, falta ver los números hacia adelante y es un hecho que los números, digamos, en niveles de picos de audiencia, digamos, se van a ir estabilizando, pero realmente vamos a ver, creo que eso va a ser una de las grandes conclusiones, vamos a ver que hubo cierta aceleración en el tema de e-commerce, que esto va a variar por categoría, subcategoría, pero realmente vamos a ver que hubo un crecimiento importante derivado de pandemia. Sí, totalmente.
Y de hecho, un poco también resolviendo otra de las preguntas que teníamos en el chat, ¿consideramos que se vea igual 2021 a lo que vimos en 2020? Eso para cualquiera. Bueno, o sea, si alguien tenía la respuesta, yo creo que aquí hacemos la reflexión un poco de los gráficos que nos mostraba Pierre, ¿no? Donde definitivamente hay una tendencia muy notoria de que no vamos a regresar a los índices que veíamos en 2019 y que obviamente la pandemia ha hecho que esta nueva experiencia genere nuevos consumidores ya más leales ante esto. Cambiando un poco y cerrando un poco ya las preguntas para no hacer tan largo este webinar, teníamos una pregunta para ti, Fer. Nos dice Manuel, para campañas como fin de año, Semana Santa, decembrinas, etcétera, ¿deberíamos de mantenernos en plataformas como Facebook, Instagram, Twitter o buscar plataformas disruptivas? Sí, o sea, por completo necesitamos obviamente enfocar la estrategia acorde al tipo de comunicaciones que quieres llevar. Es decir, tenemos ya las redes sociales de cajón, ¿no? Las confiables, las que ya tienen una audiencia bastante grande y tienen una confianza también así de grande porque tienen más de 10 años generando estas estrategias comerciales. Entonces, por supuesto que es como el plan de medios tradicional o el mix de medios tradicional, ¿no? Nunca es recomendable apostarle todo a una sola bolsa o en un solo camino. Si podemos tener parte de estas redes confiables, donde sé que voy a tener unos niveles de engagement en ciertos aspectos seguros y que aparte las métricas que me pueden entregar son mucho más amplias, pues tengámoslo, ¿no? Y si por ahí tengo el equipo y tengo las autorizaciones para poder generar contenidos disruptivos y poder generar otra cosa que no se esté haciendo en el mercado, o sea, si tengo esos presupuestos y tengo el nivel de confianza por parte de la organización, adelante, porque al final de cuentas, quienes empezaron haciendo campañas hace 12 años en Facebook y hace 10 años en Instagram, pues lo hacían de manera disruptiva, ¿no? Entonces, sí, si lo pueden hacer, háganlo. Por ahí estuve respondiendo un par de dudas. Por ahora no hay suficiente información como de este tipo de redes nuevas como para compararlas en este tipo de estudios públicos, pero si les interesa conocer datos de manera específica de otro tipo de canales sociales, nos pueden contactar y con mucho gusto lo vamos platicando. Pues muchísimas gracias, Fer, a todos los panelistas. Creo que a todos les hice por lo menos una pregunta para tratar de mantener esto bajo control. Pero agradezco mucho a todos los asistentes, a todos nuestros panelistas, a todo el esfuerzo detrás, tanto el equipo de la AMBO en términos de organizar este evento, como a la gente detrás de cada una de las empresas que trabajan bien duro para que esta información esté a tiempo, esté bien, esté alineada, se conectan, ensayamos y de alguna manera hacemos que este webinar sea un éxito. Muchas gracias a todos por conectarse. Para quienes tengan más dudas, tienen los contactos de nuestros panelistas en el descargable para que puedan directamente contactarlos en caso de profundizar en algún tema. Y vamos a intentar responder a sus preguntas, las que quedaron sin responder en cuanto terminemos de descargar este Zoom. Muchas gracias a todos. Les recordamos que el reporte ya está disponible en la página de la AMBO y pues nos vemos en el próximo webinar. Gracias.